Bienvenidos a esta tercera clase del módulo Liturgia Bíblica. Vamos a continuar este precioso tema leyendo el versículo clave que estamos revisando cada vez que hacemos una clase, y es este de Juan capítulo 4 versículo 23. Dice: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Es un texto para el que empezamos siempre en este módulo, porque nos habla de la liturgia, de la adoración, de la necesidad de adorar. Estamos aquí para adorar, Dios nos creó para adorar. Y estamos viendo este precioso tema de la liturgia bíblica, un tema que nos muestra que a Dios se le adora como Él demanda, como Él quiere. Que la adoración, el culto, la liturgia, no es un tema libre en las Escrituras, sino que es un tema que Dios ha dejado establecido, que tiene un propósito. Y a través de estas clases estamos aprendiendo acerca de la liturgia bíblica. Vamos al contenido del módulo. En la primera clase hablamos del objeto de nuestra liturgia, que es Dios. En la segunda clase hablamos del culto bajo el Antiguo Testamento. Vimos las diferentes expresiones de liturgia del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar del culto bajo el Nuevo Testamento. Y la última clase, en la clase 4, estaremos hablando del orden de culto de las iglesias bíblicas. Entonces vamos a comenzar esta clase recordando un poco lo que vimos la vez pasada. Las clases pasadas hemos visto cómo la liturgia, la adoración del creyente, está estrechamente relacionada con la obra de Cristo. Desde el comienzo hemos visto que la liturgia para el hombre pecador, la adoración a Dios, tiene que ver con la satisfacción de la justicia de Dios por medio de un sustituto. Lo hemos visto desde el Génesis, desde el comienzo. Esa ha sido la realidad. Después de la caída, el hombre no puede agradar a Dios, no puede exaltarle, no puede adorarle sin un sacrificio, ¿no? El sacrificio es importantísimo porque el hombre es pecador, es enemigo de Dios. Cualquier presente que traiga a Dios, pues obviamente es el presente de un enemigo, de alguien que se ha revelado. Pero Dios ha provisto una justicia a través de un sustituto, y es lo que nosotros vemos que viene a ser la liturgia, la adoración en las Escrituras. Empezamos viendo acerca del altar, de cómo cuando Adán y Eva tienen sus hijos, Caín y Abel, Caín ofrece de lo suyo, del esfuerzo de sus manos, de su trabajo, pero Abel, recordando lo que Dios hizo al principio cuando pecaron sus padres, trae un sacrificio reconociendo que él es pecador, reconociendo que necesita de ese sacrificio para presentarse delante de Dios, que la justicia de Dios debe ser satisfecha, y esa es la ofrenda que agrada a Dios, ¿no? Hablamos del altar, también del tabernáculo, que el culto se centra prácticamente en eso, en la satisfacción de la justicia de Dios, y también obviamente en la reconciliación del hombre con el Señor a través del sacrificio, ¿no? Lo mismo vimos acerca del templo. El templo viene a ser el tabernáculo ya cuando Israel tiene una posesión de tierra, ¿no? Entonces ya no es una tienda, sino es un templo. Y prácticamente el culto es muy similar. Se centra en el sacrificio, en el sustituto por nuestros pecados. Y luego viene la sinagoga. Recordemos que hablamos de la sinagoga como aquella expresión litúrgica que se da en medio de la deportación
cuando los hijos de Israel ya no tienen templo y que está muy centrada en las escrituras. Eso es lo que hemos visto en la clase pasada, y hoy hablaremos del culto bajo el Nuevo Testamento, la expresión litúrgica bajo el Nuevo Testamento, y vamos a hacerlo a través de 5 puntos en los que veremos que aunque el culto cambia sustancialmente en muchas maneras, en realidad, en esencia, sigue siendo el mismo, ¿no? En esencia es la misma dinámica, la del Antiguo como la del Nuevo Testamento. Entonces vamos a avanzar por nuestra clase. Lo primero que vamos a ver es que el culto en el Nuevo Testamento es instituido por Dios. Entonces comencemos aclarando que la iglesia del Nuevo Testamento tiene una historia, ¿no? Preguntémonos hoy en esta clase, ¿qué es la iglesia del Nuevo Testamento? Y ante esa pregunta, la respuesta es que la iglesia del Nuevo Testamento es la misma del Antiguo Testamento. Esa es la realidad, es lo que la Biblia enseña. No hay dos iglesias. Siempre ha habido una sola iglesia, siempre hay un solo Dios, siempre hay una sola manera de redención. En el año de 1830 se desarrolló una doctrina nueva entre la iglesia, que fue la del dispensacionalismo. Un enfoque de interpretación bíblica que divide la historia en periodos. Eso es lo que es el dispensacionalismo. Algunos en 7 periodos, otros en 4 periodos y otros en 3 periodos. Y ellos afirmaron que Dios tiene 2 pueblos totalmente diferentes: Israel en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento. Eso fue lo que ellos defendieron desde 1830, está esa idea. Antes de que surgiera esa idea del dispensacionalismo, pues la mayoría de la iglesia siempre sostuvo que los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento son la misma iglesia, como lo enseñan las Escrituras. La Biblia realmente no divide el asunto entre 2 pueblos diferentes, sino que siempre habla de ellos como si fuera el mismo. Por ejemplo, si consideramos el nombre de la iglesia, el nombre del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, vemos que Dios la llamaba la congregación o la asamblea. La asamblea era un nombre muy repetido en el Antiguo Testamento para referirse a los hijos de Israel, la asamblea. En Primera de Crónicas 29:1 dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad y la obra grande, porque la casa no es para hombres, sino para Jehová Dios. Entonces, la asamblea de Israel es un nombre que se le da en muchos textos del Antiguo Testamento. Y si vamos al Nuevo Testamento, ¿cómo se le llama al pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? Pues encontramos que es el mismo nombre. En el Nuevo Testamento también se le llama asamblea, que es lo que significa la palabra iglesia. Lo que pasa es que iglesia es en griego, por eso algunos dicen, pero es que la palabra iglesia no la encontramos en el Antiguo Testamento. Pues eso es cierto, porque la palabra iglesia es griega y el Antiguo Testamento es hebreo. Pero si vamos al hebreo y buscamos la misma palabra asamblea, esa es la misma palabra que aparece en el Antiguo Testamento para referirse a la iglesia, a el pueblo de Dios. Entonces, empezando por el nombre es el mismo. Dice Mateo 16:18, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo, mi asamblea, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En los 2 tiempos, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, el nombre sigue siendo la asamblea de Dios, los llamados afuera. Ahora, otra razón por la que afirmamos que la iglesia del Antiguo Testamento es la misma del Nuevo Testamento es porque el pacto para los 2 pueblos es el mismo. Dice en Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9, dice: sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo
que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel recibía la promesa del pacto, hacía parte del pueblo del pacto por ese pacto que Dios comenzó con Abraham. Era el pacto con Abraham lo que cobijaba a todos los descendientes de Abraham, ¿no? A todos los hijos de Israel. Y en el Nuevo Testamento Pablo no habla de un pueblo totalmente diferente para referirse a la iglesia. Pablo no desconecta un pueblo del otro, no dice ahora ya esto se pasó y lo que vamos a hacer es nuevo, no. Sino que lo que dice el apóstol Pablo es que los creyentes del Nuevo Testamento, los que creemos en Cristo, somos bendecidos con el creyente Abraham. Somos bendecidos en Abraham. Nosotros también somos descendientes de Abraham, pero por la fe. Y el versículo 8 es muy interesante porque dice que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva, el Evangelio, a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿A qué se refería cuando dice en ti serán benditas? Pues está hablando de un descendiente de Abraham que viene a ser Cristo. En Jesucristo, en la simiente de Abraham, nosotros los creyentes somos bendecidos, ¿no? Entonces los dos pueblos, gentiles y judíos, son bendecidos en el pacto de Dios con Abraham, cuyo cumplimiento es Cristo. Entonces los dos somos descendientes de Abraham. Miren que la Biblia no separa los dos pueblos, no los hace diferentes, sino que los pone en la misma posición. Los coloca en la misma posición y por eso decimos que la iglesia del Antiguo Testamento es la misma del Nuevo. Ahora, otra razón por la que afirmamos que la iglesia del Antiguo es la misma del Nuevo es porque las promesas sobre las que se sostienen pues son las mismas, ¿no? Si Dios habla de la una igual que habla de la otra, la promesa de la una es la promesa de la otra, ¿no? Por ejemplo, Éxodo 19, versículo 5 dice: ahora pues, si deréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese es en el Antiguo Testamento cuando Dios habla a su pueblo. Le dice: ustedes serán mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Ustedes son reino de sacerdotes y gente santa. Y ahora nos vamos al Nuevo Testamento a hablar de la iglesia del Nuevo Testamento. Las palabras de Dios deberían ser diferentes y son un pueblo distinto, pero miremos lo que dice 1 de Pedro 2:9, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces miren cómo los dos versículos que estamos viendo, tanto del Antiguo como del Nuevo, pues dan testimonio de que el pueblo es el mismo, ¿no? De que la promesa es la misma, de que el pacto es el mismo y que Dios nos llama de la misma manera a los dos pueblos, una nación santa, un real sacerdocio. Nosotros somos el pueblo de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, somos el mismo pueblo de Dios, bendecidos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y es lo que la palabra de Dios nos muestra. Eso es importante. Decir que el culto es instituido por Dios, porque la iglesia del Antiguo Testamento es la misma iglesia del Nuevo Testamento. Así que el culto en el Nuevo Testamento sigue siendo el que Dios instituyó. Dios no cambia el culto en esencia, ¿no? En esencia no lo cambia. Sí hay unos cambios que vienen a ser dados simplemente porque en el Nuevo Testamento el pacto ya ha sido cumplido por Cristo, pero en esencia sigue siendo el mismo. El culto en el Nuevo Testamento sigue siendo el que Dios instituyó, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, centrado en la satisfacción de su justicia por medio del sustituto. Solo que con el cumplimiento del pacto del Señor Jesucristo, pues se generan unos cambios. Ahora, esos cambios
que se generan a partir de que Cristo viene y cumple el pacto, pues también están instituidos por Dios, también fueron instituidos por Dios. Dios hizo los cambios, Dios mismo se encargó de hacerlos. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento nosotros encontramos que Cristo mismo instituyó la cena, que eso es algo del Nuevo Testamento, ¿no? Podríamos equiparar la cena con lo que es la Pascua del Antiguo Testamento, ¿no? Es lo mismo, es una ceremonia donde se ratifica que todos nosotros somos pueblos de Dios por medio de la obra del sustituto. Y nosotros vemos en 1 Corintios 11, 23 al 25 que dice, porque yo recibí del Señor, miren quién instituyó la cena, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiere, en memoria de mí. Como podemos ver en los textos del Nuevo Testamento, se ve que es Cristo mismo el que instituye la cena, el que nos ha dejado esa orden de que cuando nos reunamos compartamos la cena, ¿cierto? En memoria de Él, de su obra, de su cuerpo, de su sangre. Y esto es instituido por el mismo Señor Jesucristo. Entonces, hay unos cambios de los que vamos a hablar más adelante, pero todo esto está instituido por el mismo Dios. Otro punto que vamos a ver dentro de nuestra clase hoy es el orden, ¿no? Así como en el Antiguo Testamento, en cada una de las expresiones litúrgicas que vimos del Antiguo Testamento, había un orden específico dado por Dios, que vimos la rigurosidad con la que Dios demandaba que se prestara ese servicio. Vimos incluso cómo algunas personas se arriesgaron a cambiar el orden y eso les costó caro, ¿cierto? Pues en el Nuevo Testamento, hablando de liturgia, pues también encontramos que hay un orden, que Dios sigue siendo el mismo, Él no cambia y tiene un orden, ¿no? Y es lo que vamos a ver en este punto. Y aquí es donde vamos a hablar precisamente de esos cambios que sí se dan en el Nuevo Testamento en relación al culto, ¿no? El culto en el Nuevo Testamento cambia porque Cristo cumple el pacto. Entonces, al cumplir Jesucristo el pacto, ya el culto no se ve hacia adelante como una promesa que se tiene que cumplir, sino que se empieza a ver el culto, todo lo que se hace dentro del culto como algo, una celebración de lo que ya pasó. Algo de lo que ya pasó. Lo vimos, por ejemplo, en el caso que acabamos de ver de la institución de la cena, ¿no? Cuando hablamos de la Pascua en el Antiguo Testamento, se sacrificaba un animal con miras hacia lo que venía, hacia el sacrificio perfecto de Cristo. En el Nuevo Testamento, como dijo el Señor Jesucristo, todo se hace en memoria de Él, es decir, de lo que ya fue, de lo que ya pasó, de que Cristo ya cumplió el pacto. Y ese es prácticamente el orden que se cambia, o las cosas que se cambian dentro del culto del Nuevo Testamento. Ahora, vemos un versículo muy hermoso que está en Hebreos capítulo 9, versículo 11. Vamos a leerlo hasta el 14, dice... Pero estando ya presente Cristo, miren lo que dice el escritor de Hebreos. Aquí ya va a hablar de cómo cambia el culto, estando ya presente Cristo. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Recordemos que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, él era el mediador, el que ofrecía el sacrificio. Pues el gran sumo sacerdote al que apuntaban todos los anteriores sumos sacerdotes era hacia Cristo. Cristo es el sumo sacerdote, el que había de venir. Estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces miren que todo esta dinámica del Antiguo Testamento, las diferentes expresiones de adoración del Antiguo Testamento que ya vimos, que mostraban la satisfacción de la justicia de Dios por medio de un sustituto, pues todo eso nos está hablando de Cristo. Y cuando vino Cristo, Él
fue sacrificado, su sangre nos limpia y Él entra al lugar santísimo, al mismo cielo, y obtiene eterna redención. Él literalmente se presenta con su propia sangre delante del Padre y satisface la justicia de Dios y redime a su iglesia. Entonces Cristo es el cumplimiento de todo esto que era una sombra en el Antiguo Testamento, y por ende, pues muchas de esas cosas que se practicaban en el Antiguo Testamento como parte de la liturgia desaparecen ya estando presente Cristo. El versículo 13 del texto que estamos leyendo dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Si la ceremonia del Antiguo Testamento servía delante de Dios, cuánto más la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que es el cumplimiento. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que hay un cambio en el culto, pero no un cambio a quitar lo antiguo y poner algo nuevo, totalmente diferente, sino más bien a que lo antiguo tiene su cumplimiento en Cristo, y por eso se celebra a Cristo. El culto del Nuevo Testamento es una celebración a Cristo, a lo que ya se hizo, a lo que ya Cristo cumplió, a esa perfecta satisfacción de la justicia de Dios y a esa redención perfecta de su pueblo escogido. Así que ese es el cambio que hay en el Nuevo Testamento. Como podemos ver, el enfoque sigue siendo el mismo. La esencia del culto sigue siendo la misma, solamente que ahora Cristo ha cumplido el pacto y por eso las cosas cambian para celebrar lo que ya Cristo hizo, ¿no? Ahora, otra cosa que cambia dentro del orden es el día de reunión, ¿no? El día de reunión ya no es el día de reposo de la creación en el séptimo día, sino que a partir de la resurrección de Cristo empieza a ser una celebración del día de la resurrección, ¿no? Del reposo de la resurrección, ya no el reposo de la creación, sino el de la resurrección, el día primero de la semana. Recordemos que la Biblia lo dice así, nos habla acerca del primer día de la semana como el día en que Cristo resucita, y en Hechos capítulo 20, versículo 7 dice: en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Entonces miren que Pablo enseñaba el primer día de la semana. Nosotros vemos en el Nuevo Testamento ese cambio radical. Siempre está en el Nuevo Testamento, cuando se habla del culto público, cuando se habla de las reuniones para la enseñanza, se hace el primer día de la semana. Hay muchos textos, por ejemplo, mire este otro de 1 Corintios 16:2, dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardadlo, para que cuando ellos lleguen no se recojan entonces ofrenda. Siempre se habla del primer día a partir del Nuevo Testamento, y la iglesia también lo entendió así, lo hizo de esa manera, ¿no? Entonces hay un cambio. El enfoque sigue siendo Dios, ¿cierto? Pero en esta vez, en vez de hablar del reposo de la creación, se habla de la resurrección de Cristo. Otro asunto importante es la preeminencia de la exposición bíblica dentro del culto del Nuevo Testamento. Eso también, digámoslo así, es un cambio sustancial. El hecho de que el enfoque de la liturgia en el Nuevo Testamento es el recordar lo que Cristo ya hizo, es el celebrar lo que Cristo ya hizo, ¿cierto? Pues entonces se le da una preeminencia a la exposición bíblica muy similar a lo que ocurría en la sinagoga. El culto del Nuevo Testamento es más parecido al de la sinagoga, ¿cierto? Es donde se le da preeminencia a la exposición bíblica. Obviamente, a una exposición bíblica que exalta a Cristo. Para eso nos reunimos cuando exponemos las Escrituras, para exaltar la obra de Cristo. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2.
Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces miren este texto, porque lo que nos dice es que Pablo, cuando enseñaba en las iglesias, tenía un tema, ¿no? Un tema, ¿y cuál era ese tema? Pues Jesucristo y este crucificado. La preeminencia de la exposición bíblica es importantísima. Las iglesias debemos, sobre todo, exponer las escrituras. En las iglesias lo que se hace es exponer las escrituras. Desafortunadamente, muchas personas, muchos líderes de iglesia han cambiado las cosas y han dado preeminencia a otras actividades. Actividades que, si bien no son malas, pues no son el centro realmente de lo que es el culto cristiano. El culto cristiano celebra a Cristo. El culto cristiano exalta a Cristo, revela a Cristo a través de las Escrituras. Y es importantísimo que el tiempo que predomina en el culto público sea el de la exposición bíblica. Nos reunimos a conocer a Cristo. Nos reunimos a aprender de su palabra, a entender lo que Él nos quiere enseñar, lo que nos quiere ordenar. Y eso es lo que hacemos en la iglesia, comprender su obra perfecta de salvación, de redención, entender su misericordia, comprender toda esa gracia que Dios tiene para con nosotros en el Evangelio. Y eso se hace a través del estudio de las Sagradas Escrituras, de la importancia y el deber que tenemos nosotros de rescatar el estudio bíblico como el punto preeminente de el orden de culto. Ahora vamos a hablar de los oficiales. Recordemos que cuando vimos las diferentes expresiones litúrgicas del Antiguo Testamento, pues hablamos de los oficiales. Siempre, en todo momento, en la historia de la redención ha habido oficiales. Yo quisiera que nosotros hagamos esta tarea en nuestro corazón, y es ver cómo Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Estamos hablando de toda la historia de redención, que es una historia bastante larga, y en toda esa historia de redención podemos ver que Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado su manera de pensar, de dirigirse a nosotros. Sus atributos siguen siendo exactamente los mismos. Miren que Él no cambia las cosas en su esencia, ¿no? Los cambios que hemos visto se dan a causa del desarrollo del pacto a través de la historia de redención. Y en ese sentido, cuando hablamos de los oficiales, pues en el Nuevo Testamento vuelven a haber oficiales. Nosotros debemos recordar que como pecadores, pues hay cosas que no nos gustan, ¿no? Y una de ellas es la autoridad. Los pecadores somos rebeldes, ¿no? Por naturaleza pecaminosa, no por creación, sino por naturaleza pecaminosa. Y los creyentes, pues, aunque ya hemos sido libertados del pecado, aún todavía en nosotros hay pecado, dijo el apóstol Pablo, ¿no? Tenemos una condición pecaminosa. Y a causa de esto, pues, un asunto que nos molesta es la autoridad, ¿no? Y hay muchas personas, cristianos, que no están de acuerdo con las autoridades en la iglesia. Hay incluso una secta que dice que no deberían haber ni pastores, ni maestros, ni nada de esto, sino que todos deberíamos reunirnos y leer las escrituras sin que haya ningún pastor. Y esto obviamente pues es contrario a lo que dice la Biblia, porque la Biblia en todo tiempo muestra cómo Dios ha puesto autoridades. Si ustedes recuerdan, Romanos 12 dice que las autoridades son instituidas por el mismo Dios, que el que se revela la autoridad a Dios se revela. Y en todas esas expresiones litúrgicas del Antiguo Testamento que ya vimos, pues Dios puso oficiales, personas en autoridad que estaban allí dirigiendo, presidiendo la congregación, gobernando la congregación. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento sigue igual. Es decir, Dios todavía tiene oficiales para su iglesia. Claro, las cosas cambian un poco, ya que los oficiales del Antiguo Testamento, muchos eran oficiales
que apuntaban, su oficio apuntaba al oficio del gran mediador que es Cristo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento hablaba de el sumo sacerdote que es Cristo. Cuando Cristo viene ya prácticamente ya no hay un sacerdote, ¿cierto? Sino que el sacerdocio es de todos los creyentes y ya no va a haber un sacerdote. Lo mismo podemos hablar del profeta, podemos hablar del rey incluso del Antiguo Testamento. Y nosotros entramos al Nuevo Testamento, pues ya no hay, hablando de la autoridad eclesiástica, pues ya no hay un sacerdote, sino que de lo que se habla en el Antiguo Testamento acerca de oficiales son de los ancianos. Ellos son realmente los oficiales, los ancianos. Se habla de los ancianos y los diáconos, sin embargo, los que son realmente oficiales son los ancianos. Y entonces en el Nuevo Testamento vemos que las iglesias, para cada iglesia habían ancianos. Si recuerdan, cuando leemos el libro de los Hechos y vemos al apóstol Pablo haciendo su oficio apostólico, él lo que hace es comenzar una obra, predicando el evangelio, reuniendo a las personas en un sector determinado, y después de un tiempo, él establece las autoridades, establece ancianos. Recordemos que Pablo muchas veces enseñaba durante 2 años en una región y luego dejaba encargado a alguien que terminara de enseñarles, pero también que instituyera ancianos. Los ancianos eran muy importantes para las congregaciones. Y recordemos que ese oficio de anciano pues no era nuevo realmente en el pueblo de Dios, porque en la asamblea, en la iglesia del Antiguo Testamento, también era dirigida por ancianos. Ustedes recuerdan, el oficio de ancianos ya existía antes. Y en el Nuevo Testamento son estos ancianos, los líderes, los que también son llamados obispos o pastores, los oficiales de la congregación. Ahora, cabe aclarar que la palabra anciano no se refiere precisamente a una persona de edad, sino a un oficio establecido para aquellas personas que van a dirigir, a presidir la asamblea, ¿no? Entonces la Biblia establece unos requisitos para este oficio. No cualquiera podía ser un pastor, y eso es importante notarlo porque es lo que la Biblia enseña. Había unas características específicas acerca de los pastores. Por ejemplo, aquí en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces miren este texto que es muy específico en cuanto a los requisitos que debe tener una persona que quiere ser anciano. Ahora, estos requisitos yo quisiera resaltar algo. Los requisitos, lo que nosotros llamamos requisitos, en realidad no lo llaman requisitos, sino que son las características de un cristiano. Es decir, lo que se exige de una persona que quiere ser anciano es que sea un cristiano. Todas las características que acabamos de leer son las características de un creyente, realmente. Porque a veces hacemos esta operación en nuestra mente. Pensamos que el pastor debe ser así. Pero resulta que no es el pastor el que debe ser así, sino todos los creyentes debemos ser así. Ningún creyente debería ser dado al vino. Estamos hablando de la embriaguez, ¿no? Ningún creyente debe ser contencioso.
todos nosotros los creyentes debemos ser maridos de una sola mujer. Y miren, y aquí le quiero resaltar un asunto, y es que la Biblia nos habla de pastores hombres, ¿no? Que son maridos de una sola mujer. La Biblia lo enseña así, de tal manera que contender con eso es contender con la Biblia. El oficial del Nuevo Testamento tenía que ser un hombre que fuera marido de una sola mujer. Lo mismo que los creyentes. A ningún creyente se le daba pues la licencia de tener muchas mujeres, ¿no? Todo lo que nosotros vemos aquí no son requisitos para el pastor nada más. Son lo que todos los creyentes deberíamos ser. Y lo que está diciendo el texto es prácticamente que el que quiere ser un oficial, el que quiere ser un anciano de la congregación, pues debe ser un verdadero creyente y debe manifestarlo con su vida. Debe tener un buen testimonio de una persona verdaderamente salvada por Dios. Entonces, esa es la realidad. ¿Por qué los oficiales tenían que ser ejemplo? Porque ellos tenían que manifestar un cristianismo público donde todos pudieran darse cuenta de que realmente es un creyente. Pues porque ellos van a presidir la reunión, ellos son los que van a dirigir al pueblo de Dios, y pues no habría ninguna autoridad en una persona que vive como el mundo. Entonces ese punto es muy importante, el punto de los oficiales. Ahora también podemos ver que entre los ancianos de la congregación en las Escrituras existía dos clases: los que gobernaban y los que enseñaban. Y la Biblia nos habla acerca de esos dos casos también, y por eso existe el asunto de que en las iglesias se ponen ancianos gobernantes y ancianos docentes, ¿no? Los que gobiernan, los que dirigen. Esa es una realidad. También había esta diferencia. Eso está en un texto de 1 Timoteo también, donde dice que los ancianos que gobiernan bien, pues sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Es decir, habían unos que gobernaban y otros que enseñaban, y por eso se hace esa diferencia. Entonces, en las iglesias suele haber ancianos o presbíteros, que es la palabra anciano también, docentes, es decir, el pastor, los que enseñan, y los gobernantes. Entonces vemos que sí hay oficiales en el Nuevo Testamento que se llaman ancianos o obispos o pastores, que es el mismo oficio, y que ellos tienen que ser ejemplo de la congregación. No están llamados a ser más que la congregación, como algunos piensan, sino que están llamados a ser ejemplo de la congregación en lo que Dios ya estableció para todos los creyentes. Ahora, también están los diáconos, ¿cierto? Que ellos vienen a ser personas que van a ayudar, ¿no? En el oficio de la iglesia. Lo que antes hacían, por ejemplo, los levitas. Recordemos que el sacerdocio eran los oficiales, pero había unos levitas que ayudaban en todo el proceso. Pues en el Nuevo Testamento también se eligieron diáconos para servir. Entonces los diáconos eran los encargados de servir en la congregación, ¿no? Dice también en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 8, que había unos requisitos también para ser diácono. Miren que no era simplemente el que quiera, sino que habían unos requisitos, otra vez, requisitos que se deberían exigir o que deberíamos tener todos los creyentes, ¿cierto? Pero que en estas personas que van a servir, que van a estar allí oficiando de alguna manera, pues ellos tienen que ser ejemplo. Entonces dice acerca de los diáconos en 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas y no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ahí están los requisitos también que debía tener la persona que iba a servir dentro de la congregación y a ser parte de estas personas que están a cargo, ¿no? Y
yo quisiera tocar aquí un tema que es importante también, y es que en todo el orden y lo establecido por Dios que hemos visto en el Antiguo Testamento, había una necesidad de suplir lo que las personas que estaban de oficiales en la congregación necesitaban, es decir, el sustento. Como en toda la historia de redención, la congregación debe procurar que el anciano docente, que es el que va a estar allí todo el tiempo, el pastor, pueda trabajar de tiempo completo en su oficio, ya que su labor requiere tiempo, requiere esfuerzo, y para eso debe proveer un salario digno a ese pastor. Entonces, esto es importante porque es nuestro deber, nuestro compromiso. Y a veces al pueblo de Dios lo que menos le gusta son sus compromisos, ¿no? Pero es necesario recordarlos. En toda la historia de redención, el pueblo de Dios se encargaba de los oficiales y de los que estaban allí a cargo. Así fue en todas las expresiones litúrgicas que acabamos de ver. Siempre había un sustento para la persona que estaba llevando ese oficio en la congregación. Pasamos al Nuevo Testamento. ¿También debe haber un sustento para esta persona? La respuesta es que sí. La Biblia lo dice. Entonces, eso es importante porque no solamente hablamos de los oficiales, sino que hay un deber o una responsabilidad de la congregación frente a los oficiales. Dice 1 Corintios 9, 13 y 14. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Pablo está tomando la figura del Antiguo Testamento. Y ahora dice en el 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces miren cómo en el Nuevo Testamento pasa exactamente lo mismo. Pablo no hace diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento como diciendo Dios cambió y ahora la cosa es muy diferente, no. Sino que él se toma del servicio en el templo, que había un dinero que se apartaba para el sustento del sacerdote, de los sacerdotes que ministraban. Y toma esa misma figura y dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Es decir, hay una responsabilidad de la iglesia frente a los oficiales. Y eso es muy importante, porque nosotros queremos que nuestras iglesias nos enseñen bien, que el pastor que está a cargo realmente escudriñe el texto. Miren cuántos engañadores hay hoy en día, cuántas personas que sencillamente leen el texto y lo explican como se les ocurre, no tienen ninguna profundidad de la estudio bíblico, no apartan un tiempo considerable para escudriñar las escrituras y verdaderamente evidenciar qué es lo que dice el texto, no profundizan un poco en el idioma original, no hacen la tarea como debe ser, y de ahí surge una cantidad de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas que pues obviamente vemos en una gran parte de la cristiandad moderna. Y muchas de esas realidades se dan precisamente porque el pastor no tiene un tiempo con las escrituras. La labor pastoral es una labor, es un oficio y requiere tiempo y requiere esfuerzo. Y si no se da ese tiempo y ese esfuerzo, pues la obra no se va a ejecutar bien. El pastor debe estar sumergido en las escrituras, debe estar estudiando el texto, debe estar allí relacionado con el texto, si no, no va a comprender lo que dice el texto y va a enseñar algo que es totalmente errado. Y para eso la iglesia debe comprometerse en dar un salario digno a la persona encargada para que esa persona dedique el tiempo que debe dedicar a su labor. Es imposible que una persona que tiene una familia, que tiene un trabajo, que va a trabajar 8 horas diarias, que tiene una familia, que tiene una vida completa, también aparte de eso, dedique el tiempo suficiente y el esfuerzo suficiente al estudio de las escrituras como para enseñarlas. Es necesario que esa persona se dedique a esta labor y que tenga un salario, y por eso es importante nuestro compromiso como iglesia con la persona que está predicando el Evangelio. Siempre en toda iglesia debe haber un pastor y ese pastor debe ser sustentado por la iglesia. El sustento no puede ser simplemente cualquier cosita que se le dé. Yo pienso que más bien debemos pensar en un salario digno de una persona. Nosotros somos
anhelamos que se nos pague a nosotros un buen sueldo. No nos gustaría que nos recortaran del sueldo cada tanto. No nos gustaría que nuestro salario fuera lo que nos quisiera dar el jefe. Y pues de la misma manera, si somos justos, las iglesias debemos sustentar a los pastores de una manera digna. Y eso es importante. Muchas veces se peca en las congregaciones en descuidar al pastor, en no darle el salario para que él pueda dedicar su tiempo a su labor. Y eso está mal, eso no está bien. La Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios demanda de su pueblo ese sustento para sus siervos. En muchas ocasiones que el pueblo de Dios descuidó esa labor de sustentar a los siervos del templo, pues Dios llama la atención, Dios amonesta e incluso castiga a su pueblo precisamente por ser injusto. Eso es injusto. Cuando olvidamos que hay una persona que Dios encargó para este oficio y que necesita ser sustentada, esa es nuestra responsabilidad y nosotros debemos asumirla. Nosotros por nuestro pecado de codicia y avaricia, a veces como que nos cuesta ese deber, como que no nos parece. Y hay muchas personas que contienden con la idea del diezmo, con la idea de la ofrenda, y no les gusta hablar de esto y les ofenden y llaman a los pastores ladrones y dicen que el pastor debería enseñar de pura gracia, que no debería cobrar nada, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el pastor debe tener un sustento, un salario, y la iglesia debe pensar en esa realidad. Todo servicio que nosotros recibimos, lo justo es que lo paguemos, que lo justo es que demos una bonificación, que aportemos a la persona que nos bendice de alguna manera. Y en el caso del pastor, su oficio, su labor es importantísima y por eso también debe haber un sustento para él. Y eso es algo que debe haber en la conciencia de las personas. Miren, tendríamos mejores oportunidades de enseñar la Biblia si nos encargamos de que el pastor tenga un sustento, de que él esté haciendo su oficio. Obviamente, nosotros sabemos que hay personas que se aprovechan con esto de los diezmos, de las ofrendas, incluso inventan una cantidad de cosas y sí, hay personas corruptas que quieren apropiarse del dinero de las ovejas. Hay personas que no son honestas, pero no por eso vamos a juzgar a todo pastor como malo. Generalmente los pastores bíblicos, los pastores que enseñan la Biblia como Dios manda, pues no es que tengan el sustento tan seguro, y las iglesias deben encargarse del sustento de esos pastores. Es lo que la Biblia nos enseña y por eso hay que enseñarlo. Este tiempo de estudio bíblico nos debe servir para entender y para aprender lo que la Biblia nos dice, y entre eso que la Biblia nos enseña con relación al culto del Nuevo Testamento está el sustento de los oficiales. Pablo dijo que los que predican el Evangelio, los que anuncian el Evangelio, deben vivir del Evangelio, deben tener un salario. Algunos dicen, cuando hablamos de salario, dicen, es que si reciben un salario serían asalariados, ¿no? Pero eso no es lo que la Biblia enseña cuando habla de asalariado. Asalariado dice que es la persona que lo hace su oficio únicamente por el salario, ¿no? Únicamente por dinero. No, los pastores están haciendo su trabajo por amor. Hay muchos que sacrifican sus familias, sacrifican su tiempo, sacrifican más tiempo incluso que una persona normal en su oficio. Lo hacen por amor, pero ellos necesitan un sustento y es importante que la iglesia se encargue de sus oficiales. Si tenemos un oficial, es nuestra responsabilidad su sustento. Otro asunto del que es importante que hablemos es que Dios está presente en medio del culto del Nuevo Testamento, ¿no? Así como estuvo presente en todas las otras expresiones litúrgicas del Antiguo Testamento, también Dios se hace presente en medio del culto del Nuevo Testamento. ¿Cuándo se hace presente? La Biblia nos muestra que Dios está presente en medio de la adoración, por ejemplo. Dice Juan 4, 23 y 24, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esa es la expresión litúrgica, la adoración en medio del Nuevo Testamento. Dios, espíritu,
Dios que ese Espíritu está ahí presente en medio de su pueblo cuando le adora. Cuando se predica, Hechos 16, 14 y 15 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Entonces vemos cómo Dios, en medio de la predicación, se hacía presente, convencía el corazón de Lidia y la llevaba no solamente a creer, sino también a abrir su casa para la enseñanza y la adoración. Entonces, es la obra de Dios. Cuando se predica, Dios también está allí en medio de su pueblo. También cuando se disciplina. Este es uno de los oficios de la iglesia. Hay que disciplinar y en medio de la disciplina Dios también está presente. Dice Mateo 18:15, vamos a leerlo hasta el 20, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Miren cómo estamos hablando de disciplina, ¿cierto? De cuando la congregación tiene que poner en disciplina a una persona, tenerlo como gentil y publicano, ¿cierto? Sacarlo prácticamente. Y dice que Dios está en medio de ellos, y que lo que atemos nosotros en la tierra, está hablando de la disciplina, será desatado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Mire, esto está hablando de la disciplina, esto no está hablando de declaraciones de fe ni de nada de esto, está hablando de la disciplina, lo que nosotros establecemos como disciplina aquí en la tierra. Dios nos respalda porque Dios lo ha mandado, Dios ha ordenado que así sea la disciplina. Y el 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Miren que esto es hermoso porque el texto nos está hablando de disciplina. Dios está en medio de la iglesia cuando disciplina, cuando se pone de acuerdo en una declaración de disciplina sobre una persona. Y así como estos casos de adoración, de la palabra, de la disciplina, en todo momento dentro del culto público de la congregación, dentro de la adoración de la liturgia, pues Dios está presente. Y lo último que vamos a ver es que el culto en el Nuevo Testamento también es cristocéntrico. En todas las anteriores expresiones litúrgicas, pues vimos cómo Cristo es el centro del mensaje, ¿no? Que Cristo es el centro de nuestra oración. Y aunque hablamos de moral, nosotros la iglesia hablamos de moral, el enfoque de la iglesia no es moralismo. Debemos tener cuidado porque ese no es el enfoque. Hablamos de moral porque la Biblia habla de moral, pero el enfoque no es moralismo. Aunque hablamos de buenas obras, el enfoque de la iglesia no es conductista. Aunque la Biblia es un libro histórico, nuestro propósito no es simplemente contar historias. La iglesia predica a Cristo. Esa es la razón de ser de la iglesia. La iglesia predica a Cristo. La iglesia predica a Cristo porque enseña la palabra. Y toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, revela a Cristo. Esa es la realidad. Si nos entretenemos mirando simplemente historias, hablando de cosas que pasaron y no vemos a Cristo, pues estamos perdiendo el objeto de nuestra liturgia. Nuestra razón de ser es Cristo. La Biblia revela a Cristo. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía en todas las escrituras lo que de él decía. Miren, esto es cuando Jesús se presenta a unos discípulos
en el camino de Maús, prácticamente después de la resurrección. Y él les enseña y dice que desde Moisés, es decir, desde Génesis, él comienza a enseñarles lo que la Escritura decía de él mismo. Y esto es muy importante para la iglesia, porque desde Génesis la Biblia habla de Cristo. El libro habla de Cristo siempre, todo el tiempo. Y si nosotros vemos en el Antiguo Testamento simplemente moral, si vemos simplemente historias, pues entonces no estamos viendo lo que la Biblia nos enseña, que es a Cristo. Cristo es el centro de nuestra predicación. Cristo es el centro de nuestro mensaje. Cristo es de lo que hablan las Escrituras. La Biblia es la historia de redención, la redención de Cristo. Muchas iglesias, como en el tiempo de los fariseos, cuando Cristo tuvo aquí su ministerio terrenal, pues han perdido de vista el propósito del culto público. El propósito de la liturgia bíblica, que es Cristo y su Evangelio. Juan, capítulo 5, versículos 37 al 39, es una amonestación de Jesús a esos oficiales de ese tiempo que se habían desviado, y creo que cabe muy bien para la iglesia de hoy. Dice Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Miren esa amonestación tan fuerte de Jesús hacia esos líderes que deberían ver a Cristo en las Escrituras, pero no lo ven. Y dice el 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es una amonestación para ese pueblo, o más bien para ese liderazgo de la iglesia en ese tiempo, que no veía a Cristo, que leía las Escrituras, pero no veían sino moral, no veían sino ley, y no veían a Cristo. No escudriñaban las Escrituras, y es un llamado del Señor para los creyentes. Debemos escudriñar las Escrituras, porque la iglesia, el mensaje de la iglesia es Cristo. La iglesia debe predicar a Cristo. El mensaje de las Escrituras es el testimonio de Jesucristo. Dice, ellas son las que dan testimonio de mí. Nosotros debemos volver a los cultos públicos centrados en la persona de Cristo, en su obra de redención, en la satisfacción de la justicia divina por medio de la obra redentora de nuestro Salvador, en la redención a través de su sangre. Ese es el objeto del culto público. Así deberíamos nosotros celebrar cada domingo nuestra liturgia, con Jesucristo como el centro de nuestra enseñanza. Hoy en día, desafortunadamente, muchas iglesias hablan de moralismo, hablan de estrategias para obtener dinero. Hay muchas iglesias que se han desviado tras la avaricia, y de lo único que hablan es de dinero, de empoderamiento, de actitud positiva, y han dejado el mensaje central de las Escrituras, que es Cristo. Nosotros debemos volver a los cultos centrados en Jesucristo. Así que con este punto terminamos. El culto bíblico actual, al igual que el que Dios demanda desde el principio, gira en torno de la persona de Cristo y de su obra de gracia, y le pedimos al Señor que nos ayude a tener cultos bíblicos, liturgias centradas en Cristo, que podamos glorificarle, que podamos honrarle como la palabra de Dios nos enseña. Eso es todo por esta clase, y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima. Bendiciones.